¿Y cuándo comienzan a ser agricultores los primeros cordobeses? Y no tenemos muchísimos datos, pero los fechados están más o menos en alrededor de entre 1500 y 1900 años de antigüedad. Muchísimo más cercanos, digamos. Mucho más Sí, cercanos. mucho más cercanos. Sí, Claro. sí, sí. ¿Y esas prácticas, se sabe de dónde provienen, quién las introduce, fueron desarrolladas acá mismo? ¿Se sabe algo de eso? Y bueno, hay también distintos modelos, distintas ideas. En algunos casos siempre se piensa, digamos, que las prácticas de cultivar tienen que ver con el propio conocimiento que hay del paisaje, después de tantos miles de años de ocuparlo. Entonces, por un lado se van domesticando ciertas especies, pero otras probablemente provengan, sí, ya para estos momentos de las zonas andinas, es decir, de los pueblos que estaban habitando el noroeste argentino y que ya habían desarrollado con 2000 años antes, digamos, las prácticas con los cultígenos. ¿Y se sabe qué cosechaban, qué cultivaban, qué especies y qué plantas? Sí, la evidencia es bastante escasa, aunque hay. Y bueno, son los mismos vegetales que en general se cultivan en el noroeste o en la zona andina central. ¿Sí? ¿Estamos hablando de papa, por ejemplo? Bueno, de papa no, pero estamos hablando de maíz, estamos hablando de porotos, ¿sí? Bien. Y después de algunas amarantáceas y algunos pseudocereales. ¿Y en esa época ya dejaron de ser nómades y empezaron a establecerse en lugares o nunca dejaron de ser nómades? Bueno, eso, digamos, también siempre la arqueología se basa en modelos, ¿sí? Claro. Nunca vamos a poder saber con certeza qué es lo que sucedió en el pasado, pero a través de la evidencia arqueológica podemos hacer algunas interpretaciones. Y con respecto, bueno, a las formas en que habitaban o utilizaban el espacio, hacia el fin de las ocupaciones prehispánicas, lo que se está planteando es que, bueno, en un principio se planteó que eran sedentarios, ¿sí? Que había comenzado un proceso de sedentarización, pero ahora, digamos, lo que se está proponiendo es que quizás esa sedentarización no haya sido tal, sino que los circuitos de circulación anual seguían funcionando, es decir, aprovechar los recursos en cuanto a la estacionalidad. Claro. Sí, la época, por ejemplo, en la cual están disponibles las semillas silvestres o están disponibles, no sé, los guanacos en mayor medida, etcétera, ¿no? ¿Llegaron en algún momento a hacer construcciones, a tener de algún modo casas, vivir en algún tipo de construcción que no fueran aleros? Sí. Digamos, tenemos distintos tipos de construcciones. Básicamente estas últimas sociedades vivían en lo que se conocen como casas pozo. De hecho, sé que hay una reconstrucción en la zona de Cerro Colorado que se puede visitar, y después tenemos una también en el Museo de Antropología de la Universidad. Son casas que se hacían haciendo un pozo y solamente se construían paredes de aproximadamente 50-60 centímetros de altura y con un techado. Es decir, que había que meterse debajo, digamos, de la tierra. Solo se veían los techos. Claro. Y eso garantizaba, digamos, que en los inviernos la temperatura no bajara tanto y en los veranos no subiera tanto. ¿Alcanzaba a ser una casa, digamos, entre comillas, eso, o era simplemente un lugar para dormir? No, eran casas, se encuentran sistemas, digamos, de galerías, de pozos, donde había fogones, áreas, digamos, de almacenaje. No hay demasiadas excavadas en profundidad en la provincia de Córdoba, pero sí hay evidencias de que hay más de 500 de este tipo de aldeas a lo largo de toda la zona serrana. Un tema que siempre es polémica para la gente que gusta caminar en la sierra, los que hacemos trekking, las famosas pircas que hay por todas las serranías cordobesas. Y la pregunta y la discusión es siempre si eran preexistentes al arribo de los españoles o fueron ordenadas y comandadas por los españoles. ¿Qué investigación tienen ustedes al respecto de esto? Y están las dos, hay de los dos tipos. Hay muchas que son de la época jesuita, otras que son, sí, de cuando se hicieron, digamos, las separaciones de los terrenos a los distintos encomenderos. Entonces ahí se construían los límites entre esas, digamos, nuevas estancias con pircas. ¿Pero esto era ordenado por los españoles? Sí. ¿O en algún momento los habitantes de Córdoba originales hicieron pircas por distribución de ellos, digamos? Claro, las pircas, sí, las pircas esas en realidad eran más pequeñas y correspondían a las construcciones de las casas. En algunos, digamos, sectores también podían llegar a ser áreas, por ejemplo, de encierro para animales, pero de mucha menor dimensión. Claro. Esas grandes y largas que se ven por la sierra, no, corresponden a
digamos, momentos históricos. Claro, Sí, sí. bueno, la verdad que sin ningún fundamento, yo siempre me convencí a mí misma de que no tenían por qué hacerlas los aborígenes y que eso seguramente era un tema español, Claro. que no les veía la verdad razón para que los indígenas lo hicieran. Sí. ¿En qué época comenzamos a hablar ya de comechingones, sanavirones, diaguitas y los demás habitantes de la provincia? Como a veces se los estructura así, al menos para enseñar el tema en los colegios, ¿no? Bueno, desde lo histórico, digamos, el término de comechingón sanavirón comienza ya desde la documentación escrita por los españoles, y bueno, toma fuerza a partir de algunas interpretaciones arqueológicas de mediados del siglo XX, ¿sí? Un investigador, un arqueólogo, Antonio Serrano, fue el primer director del Instituto de Arqueología, ¿sí? Lo que es hoy el Museo de Antropología de la Universidad, y él publica un libro, Los Comechingones, y bueno, empieza a instaurar con fuerza esa idea acerca de esos aborígenes altos, de tez blanca, con barba, o sea, muy distintos a los aborígenes del noroeste, por ejemplo, ¿no? En su parte fenotípica, sus aspectos fenotípicos. ¿Y era una distinción que hacían los aborígenes también para sí, comechingones, sanavirones, bueno, digamos, o era la visión de los españoles era sobre la esta visión gente que mayormente habitaba? de los españoles, Claro. y dentro de esas grandes agrupamientos que hacían los españoles, había muchas parcialidades, en las cuales, bueno, algunas serían de la característica de los comechingones y otras no, ¿sí? Claro, pero digo, entre ellos había esa diferencia, se sentían realmente, hasta donde ustedes saben, ¿no? Se sentían partes integrantes de distintos procesos culturales, comechingones y sanavirones, ¿o era una visión española de esto? No, sí, incluso tenían distintas lenguas, Bien. distintos idiomas. Lo que sí ha sucedido es que las crónicas, que son las que nosotros tenemos, digamos, entre el 1500 y el 1600, bueno, allí los españoles volcaban su forma de ver el mundo y rearmaban, digamos, esos procesos sociales que ellos encontraban. Entonces, generalmente la forma de organización social era la de, que recién comentó Andrés, que se llaman parcialidades, es decir, había un jefe o cacique o nahuán que tenía, digamos, a su cargo un valle, un sector donde, digamos, estaba la aldea, y de estos había cerca de casi 500 de estas aldeas, y cada una de ellas respondía a un nombre diferente. No había un gran nombre que agrupara Claro. a todas ellas.